el humancé más famoso de todos los tiempos, Oliver, un híbrido entre un ser humano y un chimpancé. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, te diré que el caso de Oliver, el más conocido y el que más revuelo ha ocasionado a nivel mundial, se trata de un primate que cobró notoria fama en los años 70. Según se dice, él fue capturado en África, especialmente en la región del Congo, y después se vendió como un chimpancé común en los Estados Unidos. Te diré que supuestamente Oliver presenta una apariencia distinta a la de los otros chimpancés. Tenía menos pelo, un hocico menos pronunciado, sus rasgos eran diferentes, le habían quitado los dientes incisivos, cabe aclarar, y tenía un cráneo más pequeño y redondo. Tenía orejas puntiagudas, que es un rasgo poco frecuente tanto en chimpancés como en humanos. Las orejas puntiagudas no son rasgos comunes. Algunas de esas personas, de esas características que les he comentado, que tenía un hocico menos pronunciado, un cráneo pequeño y redondo y orejas puntiagudas, le daban un aspecto notablemente humano al humancé Oliver. Esto en comparación con el resto de los chimpancés, pero estos atributos no eran los únicos que lo hacían especial, que lo hacían que se notara del resto de sus iguales, del resto de los chimpancés, y que por nosotros los seres humanos fuera visto como una novedad, como algo inusual, algo que llamaba tanto la atención que se hizo muy popular y famoso en los años 70. El caso de Oliver presentaba también comportamientos humanos. Él incluso caminaba erguido, algo que los simios solo hacen durante cortos periodos de tiempo, o el sentarse en sillas como los humanos. Supuestamente también estaba dotado de una gran inteligencia en comparación a otros simios, con lo cual podía recibir órdenes complejas y ejecutarlas. He ahí la gran diferencia, el rasgo inteligente y evolutivo de Oliver el humancé. Podía recibir órdenes complejas y ejecutarlas. Se sentaba en silla y caminaba erguido. También tenía, según afirmaron algunas personas, un olor inusual, distinto al olor de los chimpancés y al de los seres humanos. Asimismo, Oliver disfrutaba más de la presencia de los humanos que de la de los chimpancés. Incluso se llegó a argumentar que se sentía atraído por las humanas y no por las hembras de chimpancés, como según aseguró en su momento Janet Berger, que fue la esposa del primer dueño de Oliver, quien aseguró haber tenido que rechazar las insinuaciones de Oliver el humancé. Además te diré que los chimpancés rechazaban la presencia de Oliver. Los otros chimpancés no lo admitían y era rechazado, por lo cual Oliver nunca pudo reproducirse porque las hembras de chimpancés no lo querían. Se afirmaba que Oliver ayudaba en las tareas de la casa, pero cuando empezó a demostrar un interés hacia la esposa del dueño del circo, fue vendido en 1976 a un abogado de Nueva York llamado Michael Molinari. Al pasar los años fue vendido sucesivamente porque no se le concedió la importancia que merecía. Fue vendido sucesivamente como cualquier mascota, hasta llegar a un laboratorio de experimentación animal donde afortunadamente se salvó de que realizaran en él pruebas de maquillajes y otras más. Se logró salvar. Afortunadamente esto sucedió por una casualidad, no por obra de la valoración de incluso su primer dueño, que lo vendió como una cosa de la que quisiera deshacerse. Por lo tanto, esto se debió quizás a un exceso de animales para experimentación que ocurría en los años 70. En aquel tiempo era muy popular experimentar en chimpancés y en ratones, lo que ya con los años, afortunadamente, aclaro afortunadamente, ha estado reduciéndose y en algunos casos se ha prohibido, porque no tienen, haciendo una reflexión, los animales por qué pagar por la comodidad del ser humano. Sin lugar a dudas habrá casos de extrema necesidad, pero no todas las experimentaciones son justificables y se pueden, como valga la redundancia, justificar.
9 de cada 10 veces se hace un experimento en relación a un animal de manera innecesaria. Ahí no es cuestión de una ética de los científicos, sino de algo que debe estar especificado con claridad en una ley que reglamente cómo y por qué se podrán hacer las excepciones para utilizar animales en un experimento, lo cual debe reducirse cada día más y debe evitarse en lo posible. Te diré que este Humancé Oliver nunca fue requerido para probar los efectos de algún cosmético o medicamento de manera muy afortunada para él, pero igualmente estuvo confinado por 7 años, desafortunadamente, en una pequeña jaula sin consideración alguna y con apenas alimento y agua. Lógicamente, al estar encerrado en una pequeña jaula, se le atrofiaron los músculos y ya no podía caminar ni moverse como lo hacía anteriormente, pero ese fue un daño adquirido por esas personas sin sentimientos que lo confinaron en una jaula muy pequeña para su tamaño y sus condiciones de inteligencia. Les molestó y sintieron rechazo a esos seres humanos por la inteligencia de Oliver. Oliver afortunadamente fue nuevamente descubierto y por fin retirado de ese laboratorio tan deleznable donde sufrió tanto y donde fue infravalorado por esos seres humanos que merecerían castigo, cárcel o una represalia, una multa o por lo menos alguna acción de parte del gobierno en reconocimiento al derecho de los animales. No se puede tener, independientemente del animal que sea, en un espacio tan reducido y por un espacio tan largo como fueron 7 años para este indefenso animal que era el Humancé Oliver. Pero debido también a la carencia de movimiento, aquí vamos a recordar, esos 7 años le afectaron a los músculos y se le atrofiaron. Luego de ser rescatado afortunadamente, Oliver el Humancé fue enviado a un hogar de retiro para chimpancés, aunque ya fue demasiado tarde. Ahí finalmente se le realizaron algunas, no todas, algunas pruebas científicas que se ciñeron más a un rigor científico, que son más creíbles, que son más confiables, para tratar de despejar las dudas que se ciernen sobre el origen y las hipótesis de Oliver, si era un auténtico Humancé, si es un auténtico híbrido entre humano y chimpancé o si no lo es. Las hipótesis son principalmente 4 y son las siguientes. La primera, Oliver como híbrido. Te diré que los chimpancés y humanos se encuentran muy estrechamente relacionados, presentando un 98.4% de su ADN en común. Solamente el 1.6% somos diferentes los seres humanos de los chimpancés. Esto permite especular con la posibilidad de individuos híbridos, a pesar de que el número de cromosomas es diferente entre la especie chimpancé y entre la especie Homo sapiens. Ejemplos reales de hibridaciones entre especies de mamíferos son la mula y los tigres. La descendencia híbrida de un león y un tigre, en este último, entre la descendencia híbrida entre un león y un tigre, incluso el tigre hembra puede ser fecundado. A pesar de que los leones y los tigres son considerados especies separadas, como puede ser el chimpancé y el ser humano, en este caso leones y tigres sí tienen descendencia. Así las cosas, según la hipótesis del híbrido, el Humancé Oliver habría sido producto de una relación, tal vez, probablemente, zoo separado -XX fílica, o el resultado de algún experimento. La otra hipótesis que se argumenta es la siguiente: Oliver como un simio mutante. Oliver sería un chimpancé nacido con una mutación espontánea que le otorgaba similitudes con los seres humanos, lo cual podría ayudar a explicar la evolución del hombre. Esto es, Oliver era muy importante, era algo inusual que debía haberse preservado y se le debía de haber concedido la importancia que necesitaba, porque pudiese haber sido un simio mutante, una evolución que no se vio resguardada, salvaguardada por los investigadores. La tercera hipótesis nos dice Oliver como miembro de una especie nueva. Oliver habría sido un espécimen capturado que correspondería a una nueva subespecie de chimpancé o una nueva especie de primate. Incluso algunos criptozoólogos postulan que puede ser el eslabón perdido de los seres humanos
y el origen de las muchas leyendas de los hombres mono en África. Aquí vamos a hacer un paréntesis. En África hay muchas leyendas, se comparten por diferentes grupos humanos en el continente africano, leyendas de hombres mono, y esas leyendas pueden deberse a esta nueva especie, tal vez una nueva subespecie de chimpancé, la especie llamada, en este caso, la especie Oliver, que no se trataría de un chimpancé, sino de una especie que explicaría y sería una especie de eslabón perdido entre los seres humanos y la cadena evolutiva que nos llevó a tener las características de las que poseemos hoy actual. Por eso habría tantas leyendas de hombres mono, porque se trataría de la especie de Oliver, que es diferente a la de un chimpancé común. Y por último tenemos la cuarta hipótesis, que dice que Oliver como chimpancé. Te diré que los rasgos físicos de Oliver no parecen estar fuera del rango normal de variación de la especie, que la especie es la Pan troglodytes. Los rasgos de comportamiento y su inteligencia, por otra parte, podrían tal vez haber sido exagerados por la propaganda y la publicidad. Algunos también pudiesen haber sido directamente inventados por quienes lo exhibían y ganaban dinero con ello. Lo visitaban por quienes lo visitaban o quienes le hacían reportajes. Toda esa publicidad generaba ingresos que iban a parar a manos de sus dueños. Cuando ya esa publicidad se hizo escasa y ya no había los ingresos suficientes, el dueño original vendió a Oliver a otro dueño y así sucesivamente hasta que terminó confinado 7 días en una jaula muy pequeña. También te diré que hoy en día se conocen de todas formas bastante casos de chimpancés muy inteligentes, por lo cual es común encontrar excepciones de chimpancés muy inteligentes. Hay muchos casos documentados en la actualidad, pero igual todos pueden tratarse de humancés, porque en toda la geografía mundial se han estado realizando, aunque no lo quieran admitir, han estado intentando hacer híbrido entre humano y chimpancés. Sea ético o no, sea permitido o no, el caso es que ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, no porque yo lo quiera o no lo quiera, sino porque es un hecho real del cual hay evidencias como este caso, que es el de Oliver, y el de otros chimpancés que demuestran mucha inteligencia. Esa inteligencia que demuestran se aleja de lo común de sus iguales. La mayoría de los chimpancés no son tan inteligentes, pero hay casos donde se dan que sí son muy inteligentes. Ahora te diré que en cuanto a la bipedestación, el caminar erguido, es una capacidad natural de todos los chimpancés, pero hay que aclarar que los chimpancés cuando caminan erguidos se cansan con facilidad y lo utilizan con relativa frecuencia los chimpancés llamados bonobonos. También se dijo que Oliver siempre utiliza esa forma de locomoción, aunque la veracidad de esa afirmación es cuestionable completamente y es muy difícil de comprobar porque incluso ya falleció Oliver y en el momento en que se hizo la propaganda, que fue en la década de los 70, cuando su primer dueño lo vendió en 1976, cuando ya decayó la propaganda y que dejó de recibir los ingresos, recordemos que él era dueño de un circo y su circo atraía espectadores a través de Oliver. Por lo tanto, todo puede deberse a un montaje publicitario para atraer y generar riqueza para el dueño original del circo, que después vendió a Oliver cuando dejó de serle rentable. Esa es otra posible hipótesis. También te diré que podría haber sido simplemente entrenado para caminar de pie, o quizá fuese el fruto de un aprendizaje espontáneo, o simplemente, como le hacen en los circos, adiestran a los animales. Fue un adiestramiento sobre un chimpancé, simplemente era un chimpancé adiestrado y una publicidad simulada. Esto o las otras 3 anteriores. Aunque te diré que en la prensa de los Estados Unidos circularon rumores acerca de supuestas pruebas genéticas realizadas al humancé Oliver. Las mismas habrían determinado que tenía 47 cromosomas, uno más que el ser humano y uno menos que un chimpancé. Este número impar de cromosomas apoyaría la hipótesis de algún tipo de hibridación de una cierta clase. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados y los análisis que se realizaron en la Universidad de Chicago concluyeron que a pesar de esa apariencia inusual y esa conducta inusual del humancé Oliver, se trataba de un chimpancé y no de un híbrido.
ya que tenía el mismo número de cromosomas que los chimpancés normales. Así, estos estudios descartaron la hipótesis del híbrido, pero no descartaron la hipótesis del simio mutante o de la especie desconocida. Pero también es caso cierto que si la epigenética se aplica al ser humano y que modifica nuestra conducta respecto a los impulsos que recibimos de nuestro entorno, también así la conducta de un chimpancé normal pudo verse afectada y varió en relación a la epigenética aplicada en este caso a un chimpancé. La epigenética puede aplicarse a los seres vivos, sobre todo a mamíferos. En este caso, el ser humano somos un mamífero, también el chimpancé. Compartimos 98.6% de nuestro código genético, somos idénticos en el 98.6%, solo somos diferentes un 1.4%. Si la epigenética funciona en el ser humano, pudo haber funcionado a través de un condicionamiento continuo en el chimpancé llamado Humancé Oliver. También te diré que los estudios descartaron en el caso de Oliver la hipótesis del híbrido, pero no descartaron la hipótesis del simio mutante o de la especie desconocida, así como tampoco descartaron que se tratase de un chimpancé común con alguna combinación casual de rasgos poco usuales. Simplemente era único en su especie. Posteriormente se realizaron 2 estudios más específicos para conocer la naturaleza más inusual de los padres de Oliver. Se trató de investigar de dónde venía y quiénes eran sus padres, y a través de un análisis de ADN mitocondrial de origen materno y del cromosoma Y de origen paterno. Esto es, si tú a cualquier mamífero le realizas un ADN mitocondrial, te va a decir quién fue su madre, y si le realizas un ADN del cromosoma Y, te va a decir quién es su padre. Rasgos maternos, el mitocondrial; rasgos paternos, el cromosoma Y. Son pruebas de ADN que le pueden realizar a cualquier mamífero. Un mamífero es el ser humano, otro mamífero es el chimpancé, en este caso Oliver. Así, descubriendo una pequeña mutación en el ADN mitocondrial y concluyéndose que sus padres están relacionados con chimpancés de África Central, queda actualmente como interrogante la explicación sobre su particular bipedismo y morfología, sus rasgos físicos, además de otras características que se le atribuyeron de manera inusual, única y específica a este chimpancé llamado Oliver. Sin lugar a dudas, un caso que dio mucho de qué hablar, muy famoso en la década de los 70, que nos habla de esa posibilidad extraña, pero que suele ocurrir, de un híbrido entre humano y chimpancé, el Humancé Oliver. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.